Entonces, No, 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 pero me van a, pero un poquitico yo. porque si quieres, mira, ponlo así. No. Muy buenos días, Liliana, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Por ahí se estaban conectando algunos. Voy a escribirles que ya llegaste. Listo, muchísimas gracias. Yo estoy aquí desde el celular, pero estoy abriendo ya el computador, entonces ahí Ah, vamos dándole tranquila. un tiempo para que se conecten. Ah, sí, con eso les damos ahí espacio. Buenos días.
Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, sí, señora. Lili, me toca aquí por el teléfono porque estoy en una cita médica, esperando una cita médica, entonces estoy acá en el celular. Tranquila, no te preocupes. Gracias. Bueno, yo estoy acá también pendiente. Listo, pues no sé si esperamos otro ratico, unos minuticos más, a ver si los otros chicos se pueden conectar. Sí, Mientras perfecto. tanto, voy a traer el pan para el desayuno, entonces. Bueno, pues listo, Jorge, trae para todos. Nos invitas a desayunar, Jota. Ay, Listo. sí. Acá está haciendo un frío que no se imagina, está haciendo un sol espectacular, pero un frío. Yo estoy en Ah, qué Medellín a rico. una temperatura perfecta. Ay, sí, Medellín es la temperatura. La eterna primavera. Sí, ok. Aquí se ya hay un sol de verano. No, acá también, saben que está haciendo un sol muy bonito. Lo que pasa es que cuando hace verano en Bogotá, las noches y las madrugadas son bastante frías, hay muchas heladas. Entonces, como que no se ha calentado todavía la temperatura tanto, por lo menos adentro, porque afuera uno sale y el sol es fuerte, pero adentro, en oficina o en casa es frío todavía. Pero el sol de Bogotá pica, ¿no? Sí, sí, señora, es bastante fuerte. Ese es el tema del Sí, sol de Bogotá. sí, Buenos señora. días Acá para sí. todos. Buenos Hola, buenos días. días. Liliana, Buenos días. Carmen te manda a decir no puede estar en la reunión y que te escribió un correíto. Bueno, listo, perfecto. Listo, no hay problema. Lili, ¿al fin hiciste la Navidad? Les cuento que no la he hecho. Ay, no, Lili, hoy es Lili, velita. hoy es No, velita. Yo la en hice sábado y serio. domingo. Terminé rendida, pero la hice. En Pero le quedó serio, hermosa, sí, no. le quedó muy bella. No, no la he hecho. No la he hecho Hoy es y velita. hoy sí, hoy Pues, es velitas. pues hoy al menos colocas unos adornitos. Eso, sí. Sí, yo creo que, pues de hecho acá en la oficina voy a estar pues temprano. Tengo una reunión como a las 12 del día y otra a las 4. Y yo creo que ya después de eso sí me pondré juiciosa. Pues ayer arreglé el apartamento, organizé pues como de limpieza, de polvito y todo. Y hoy sacaré las cosas porque ya, además que si no la hago hoy, mis papás vienen mañana a Bogotá. Entonces me la montan de alegría y no quiero eso. Pero esto te toca porque ¿cómo los vas a recibir sin Navidad? Claro, por ¿Qué eso. esa cantaleta de la mamá el 8 de diciembre? Sí, no. Si ella, yo creo que hablamos ayer y yo creo que ella se le olvidó preguntarme si ya había armado el arbolito. Si no lo Lili, hubiera hecho. te tienes que comprometer con nosotros a que nos manda fotitos para ver si sí la hiciste. Bueno, pero voy a armar un grupo aparte para que no todo el mundo se dé cuenta cómo es mi Navidad. Listo, listo, pero sí Mira, Ana tienes que María también hacerlo. escribió que se le presentó un inconveniente. Ay, qué pesar. Sí, que tiene un inconveniente, tiene que salir y que no sabe si alcanza a conectarse. Ok, bueno. Sí, yo creo que, ay, no sé, necesito buscar motivación en, no sé dónde, debajo de las piedras, ¿será Te voy a porque? mandar las fotos, mejor dicho, te voy a mandar las fotos mías para que te motives. Bueno, listo, súper. Y No, pues además mira, pensar que cuando uno está con el espíritu de la Navidad, las cosas van a fluir mejor, todo te va a salir bien, vas a estar con más alegría. Entonces, por eso tienes que, ¿y qué más que vas a recibir a tus padres? es cierto, yo sé que, o sea, sé que ustedes todos tienen razón en los comentarios y ay, yo creo que es el segundo año en el que me siento así, no entiendo por qué, porque a mí siempre me ha gustado la Navidad. De hecho, cuando estábamos en la casa, mi mami toda la vida ha hecho pesebre
y cuando estábamos chiquitas íbamos a, pues en esa época todavía se podía buscar el musgo y hacer el pesebre con musgo y con todo. O sea, mami le hacía lagos, le hacía el pesebre súper lindo. Y yo tengo Ah, qué todo. lindo. Es que Por ni eso, siquiera es porque no imagínate. tenga, es porque yo, pues yo tengo como todas las cosas, sino que como que no tengo ese motor que me diga, bueno, vamos a hacerlo. No sé, no sé. Pues es que me ¿Sabes? siento, Ese motor lo tienes escondido en ti. Yo también vivo sola y la pereza es trabajar sola, pero, pero ¿sabes cuál ha sido mi motor para poderlo hacer? El rosario, el amor a la vida. Y Navidad creo que voy a estar sola, todavía no sé si vienen mis hijos, sí. pero esa es la ley de la vida, entonces no puedo no estar en Navidad porque mis hijos no van a venir. Eso Bueno, está pues dentro a de los mi que estén corazón. solos se pueden venir para acá y yo los recibo a todos con todo cariño. Muchas gracias. Linda, gracias, estoy viendo tus fotos, están espectaculares. ¡Qué nota! Oye, eso, lo de la mitad es como una fuente. Ah, no, es el pesebre. Es la Oh, mesa de la sala, yo pongo el pesebre. Bueno, yo pongo el pesebre en muchos sitios, cada año cambio. O en la sí, Ya entre cita, consola, o en ya la mesa. ahorita sigo hablando. Ya entre cita, ya ahorita sigo hablando. Ok, qué nota. sí, lo de la sala es el pesebre. Sí, se ve súper lindo, te felicito, está muy lindo. Muchas gracias. Este año no puse el telón, yo tengo un telón hermoso que pongo detrás, que me hizo un padre, pero este Ujú. año lo quise poner en la sala y no pegar el telón de la pared. Ok, Y mira, me gasté sábado y domingo. ok. Y todos los adornos los hago yo, pues no es que vaya y los compre, no, yo me las craneo. No, te queda súper lindo, muy, muy bonito. Ah, bueno, te voy a mandar una actualizada de la Muy colección de buenos arbolitos. días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Te voy a Buenos mandar una días. actualizada de la colección de arbolitos, Lili. Buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Hola, Eliana, muy bien, ¿y tú? Hola, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ah, me alegro. Listo, entonces yo creo que ya tenemos quórum, ¿cierto? ¿Empezamos? Sí, yo Una. creo. Listo. Entonces voy a buscar, a compartir mi pantalla. Otalejo está en Medellín, dijo. Sí, buenos días, María, sí. Yo voy el jueves para Manizales, entonces, ¿cómo hacemos? Ay, güey, madre, creo que no alcanzó a llegar, Y entonces, pero, ¿dónde los dejo? no, eso es lo de menos. Yo le digo a mi sobrino, a mi hermano, Bueno, me mandas la dirección, a ver si no, o me si lo no me dejas, pierdo. o me lo dejas en Chip con una amiga, en el edificio, ¿En dónde? en Chipre. Ok, ¿y es fácil de llegar? A Chipre, marica, pero usted no es que es de No, pues a Manizales. Chipre sí, pero pues usted vive Ah, sobre eso la es ahí Ay, avenida. pegado, amiga. es pegado donde de la iglesia para abajito, un rancho rojo. Pues imagínese, por allá me pierdo. Yo Ay, voy por no las jodas. ovejas. Bueno, no, No, ahí pues, cuadramos por el interno. no me pierdo yo que soy de Bogotá. Ay, tan bobo. Listo. Bueno, muchachos, entonces comencemos. Hoy habíamos dicho que hoy vamos a ver el tema de la renta de personas naturales. Entonces aquí tenemos, vamos a ver lo que aplicaba o aplica para el 2020, que se presentaba en 2021. De pronto, en cuanto, no sé, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Listo. En cuanto a reforma tributaria, la renta de personas naturales no tiene modificaciones para el próximo año. Entonces, digamos que en principio lo que vamos a ver ahorita es lo mismo que vamos a tener el próximo año. El marco normativo de la realización de los aportes al régimen de seguridad social también es un aspecto importante que debemos tener en cuenta en nuestra declaración de renta. Igual que el régimen de seguridad social, de los aportes y aspectos importantes respecto a si tenemos personas contratadas o si hacemos nuestros propios aportes, cómo lo podemos manejar en la declaración de renta.
También lo importante, la forma como se depura la renta gravable, y ahí recobra mucha importancia también la documentación, los documentos de soporte que tengamos cuando vamos a hacer nuestra declaración de renta. Este es como un marco normativo relacionado con el tema de aportes de seguridad social. Y esto lo menciono especialmente porque la UGPP, que es la unidad de gestión relacionada con la investigación de aportes para fiscales, ha venido haciendo como muchas investigaciones, mucha revisión con base en la información que le envía la DIAN, y básicamente lo hace a través de la información que reportamos en nuestras declaraciones de renta. Cuando somos, digamos, presentamos declaración de renta como persona natural, como trabajador independiente o diferente asalariado, entonces la UGPP empieza a hacer las verificaciones que respecto a los ingresos que estamos reportando en nuestra declaración de renta como independientes, mínimo sobre el 40% de esos ingresos, estemos haciendo el respectivo aporte al régimen de seguridad social en pensión y salud como mínimo. Ya, digamos, como independientes, el aporte a la caja de compensación familiar, al SENA, digamos, lo que llaman los aportes para fiscales, es optativo. Sí es importante de pronto el aporte a la caja de compensación familiar. Hay un aporte mínimo que se puede hacer, no el 4% que se hace normalmente, sino se puede hacer el 2% para obtener los beneficios de la caja de compensación familiar. Entonces, beneficios en cuanto a todos los servicios que ellos ofrecen, como temas de recreación, como temas de cursos, de salud también, inclusive gimnasio y todo este tema que ahorita, digamos que se ha disparado de alguna manera con ocasión de la pandemia, y es todo lo relacionado, por ejemplo, con yoga y con este tipo como de medicinas alternativas que las personas han venido encontrando como para compensar un poquito la carga emocional que ha traído la pandemia. Entonces, en primer lugar, tenemos la Ley 100 de 1993 en su artículo 6º, en donde que nos indica que se garantizan las prestaciones económicas de salud a quienes tienen relación laboral o capacidad económica para afiliarse al sistema de seguridad social. Este artículo básicamente hace referencia al régimen contributivo, no al subsidiado. Bueno, un paréntesis, cuando tengan alguna duda, abran sus micrófonos y me interrumpen y vamos aclarando las dudas que tengan o comentarios que quieran hacer. Bienvenidos, para que no sea así como tan magistral. Bueno, el artículo... Discúlpame, yo tengo una pregunta. Dime. Es que resulta que yo quiero acceder a Siemprende SENA para temas de aporte como capital para mi negocio. Sí. Pero ellos, hay un requisito que me exigen, y es que yo tenga que ser persona natural. Sí. Entonces, dice, tengo que ser persona natural para poder acceder a eso. Que posteriormente, si yo me quiero convertir en jurídica, lo hago. Pero todavía estoy mirando cómo voy a hacer como persona natural, pues lo que yo quería hacer, lo que yo estaba proyectando. Imagínate. La pregunta es esa. ¿Sí? ¿Qué te conviene más? Lo que pasa es que para acceder tú a esos beneficios que estás mencionando, digamos que no sé si ellos tengan un requisito adicional que estés haciendo tus aportes al régimen de seguridad social. Porque de todas formas, tú como persona natural, digamos, supongamos que accedas a los beneficios del SENA mencionas. Como persona natural, ellos me imagino que es para dar como financiación o dar subsidios. Tú puedes seguir haciendo, si estás haciendo en este momento aportes como persona natural independiente, lo puedes seguir haciendo. Cuando te conviertas en sociedad, también lo puedes seguir haciendo, pero entonces ahí ya tienes otra alternativa. Y es, si lo haces a través de la sociedad como
asalariada de la sociedad, en donde la sociedad hace una parte del aporte y tú haces la otra parte, que es básicamente a través de una contratación laboral, o lo sigues haciendo a título de persona natural, como lo vienes haciendo en este momento si lo estás haciendo ahorita. Entonces es más, este tema de los aportes, mirar es más qué te beneficia a ti, pues de cara a, primero, a cuánto tiempo te falta para adquirir tu pensión, mirando también el ingreso base de cotización, cuál estás utilizando ahorita y cuál harías a través de una empresa, dependiendo si lo haces como asalariada, pues que la empresa te contrate, te suscribe un contrato con la empresa, como lo quieras manejar. Yo creo que eso es más que todo lo que tocaría mirar. En el momento en que crees tu sociedad, mira, podemos mirar si quieres en ese momento qué te beneficia o qué te conviene más, pero siempre de cara al tiempo que te queda para hacer aportes a salud, a pensión. Bueno, en la ley 100, el artículo 157 indica quiénes están obligados a hacer los aportes al régimen de seguridad social en pensión de salud, y están las personas vinculadas mediante un contrato de trabajo, es decir, los asalariados, los servidores públicos, es decir, todas las personas que tengan contratación con el Estado, independientemente de la contratación que tengan. Los pensionados, recordemos que harán su aporte únicamente en salud, ya a partir del momento en que es pensionado, hará aporte a salud, no a pensión. Los trabajadores independientes, como lo vamos a ver más adelante, los trabajadores independientes lo harán bajo una ley que estableció que a partir de ese momento, creo que es una ley del 2007, el aporte se hará sobre el 40% del ingreso del asalariado. Pues también, digamos que viendo un poco que el 100% del ingreso, o para obtener ese 100% de ese ingreso, el trabajador deberá incurrir en unos costos y en unos gastos asociados, y que no necesariamente esos costos y esos gastos estarán soportados. Entonces se partió de la base que el 40% era el ingreso o la utilidad más o menos que recibiría el trabajador. Las personas naturales que presten servicios bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios. Esto es diferente al trabajador independiente. El trabajador independiente está más enfocado, digamos, enfocado a aquellas personas que tenemos nuestros emprendimientos, que prestamos servicios, que vendemos bienes, y los trabajadores bajo contrato de prestación de servicios son aquellos que también prestan servicios, pero que de pronto lo hacen a través de esta clase de contratación. Tienen un contrato por 6 meses para hacer una consultoría, para hacer una asesoría, para ese tipo de trabajos, digamos que está más enfocado a esta clase de contrataciones. El decreto 806 del 99 no es reglamentario de la ley 100, sino que salió en fecha posterior. Establece la obligación de afiliarse al régimen contributivo para todas las personas con capacidad de pago. Y en esta norma básicamente es que la UGPP, digamos que enfiló sus baterías para obligar a todo el mundo a hacer aportes al régimen de seguridad social en pensión en salud. ¿Por qué? Porque aquí habla de rentistas, de propietarios de empresas, de trabajadores independientes, de residentes en el país que no tengan un vínculo laboral y cuyos ingresos mensuales sean superiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, fíjense que aquí entra el grueso de la población colombiana, no porque muchos no sean asalariados, sino porque muchos hacen parte, digamos, de esos propietarios de empresas. Ahí entramos, por ejemplo, los microempresarios, todos los emprendedores, todas las personas que tengan capacidad para digamos que para la norma, de acuerdo con la norma, y para la UGPP, para la autoridad, toda persona que tenga una empresa que genere un ingreso, por pequeño que este sea, tiene capacidad de pago y por lo tanto deberá hacer unos aportes al régimen de seguridad social. Respecto a esta norma, hubo una sentencia de la Corte Constitucional que fue la sentencia C578 del 2009,
en donde se concluyó que los rentistas de capital deben considerarse como inmersos dentro del grupo de trabajadores independientes. Eso, digamos que eso es una novedad porque antes formaban parte de un grupo diferente. Y hablamos de rentistas, es aquellas personas que de pronto tienen, por ejemplo, o que se dedican o que por alguna razón, por una herencia o porque tuvieron la oportunidad de comprar bienes y tienen 2 o 3 locales arrendados, o que pronto invierten en acciones, por ejemplo, este tipo de personas son rentistas de capital. Mientras que los trabajadores independientes son personas que desarrollan una actividad o una labor y a través de esa actividad o esa labor reciben una remuneración. Los de rentistas de capital son aquellos, por ejemplo, lo que les mencionaba, que reciben arrendamientos, que reciben intereses, rendimientos financieros, regalías por la explotación de propiedad industrial. De pronto tienen una marca y reciben una regalía por la explotación de esa marca que está debidamente registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio. La ley 797 del 2003 fue la que estableció el límite de cotización para el régimen de seguridad social en pensión, cuyo límite máximo es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, acá es importante tener en cuenta que aun cuando hay un límite para efecto de pensión, ese límite no aplica para salud. Entonces, supongamos que la persona tuvo unos ingresos que superaron los 25 salarios mínimos durante un mes. Durante ese mes, el aporte a pensión será el límite, serán estos 25 salarios mínimos, pero frente al tema de salud, sí será el 100% del ingreso. Cuando el afiliado percibe en un mismo periodo de ingresos como asalariado por dos o más empleadores, o como trabajador independiente, o por prestación de servicios como contratista, tendrá que hacer por cada uno de los ingresos, tendrá que hacer el aporte a seguridad social. Entonces, como asalariado, pues lo hace a través de la empresa empleadora, como trabajador independiente o como por prestación de servicios, con base en el ingreso que percibe sobre el 40% de ese ingreso. Pero siempre tendrá que hacer el aporte. La cotización en ningún momento podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, por ejemplo, si el ingreso de esa persona como trabajador independiente es de 800,000 pesos este mes, de 1.000.000 en el mes de enero y de 1.200.000 en el mes de marzo, por ejemplo, el aporte, recordemos que como es sobre el 40%, el aporte será mínimo sobre el salario mínimo, independientemente de que su ingreso haya sido de 800, de 1.000.000 o de 1.500.000. Entonces ahí será mínimo por el salario mínimo porque es el monto más bajo sobre el cual uno puede hacer el aporte al régimen de seguridad social en pensión y salud. Para efectos de establecer este límite de los 25 salarios mínimos, se hace una sumatoria de los ingresos que se acumulan en el periodo. Entonces ahí vamos a tener la sumatoria de los ingresos como asalariados si lo tenemos, como independiente o por prestación de servicios si los tenemos. Y sobre ese límite es que establecemos el ingreso base de cotización. La ley 13 del 93 de 2010 estableció unas medidas de... ¿Cuántas veces se puede afiliar una persona a seguridad social como independiente? Como independiente, tú debes en pensión solamente te puedes estar afiliado y en salud también a una sola EPS. Entonces, tú no puedes estar afiliado, por ejemplo, a 2 EPS simultáneamente. Pues estás solamente afiliada a una y pues con base en esa afiliación es que vas a hacer los aportes al régimen de seguridad social. Lo que sí dice la norma es que tú puedes cambiarte de EPS, pero para eso debes dejar pasar como mínimo 6 meses. Entonces, mínimo debes estar 6 meses en una misma EPS y si no es de tu gusto o por traslado o por cambio de lugar, de vivienda, de residencia, lo que sea,
puedes cambiarte a otra EPS. Esta ley 1393 de 2010 estableció la obligación del contratante de verificar la afiliación y pago de los aportes sobre los valores pagados. Entonces, ahí fíjense que ya es una obligación de quien realiza el pago de verificar que la persona a la que se le está realizando el pago haga sus aportes en debida forma, porque verificar la afiliación y el pago de los aportes, entonces, mínimo sobre el valor de los valores, sobre el monto de los valores pagados. Por ejemplo, si yo recibo por prestación de servicios o a mi SAEC me paga 2 millones de pesos en el mes de diciembre, ellos, cuando yo les paso la cuenta de cobro, necesariamente les tengo que pasar también la planilla de pago y como mínimo debe ser sobre el valor que me van a pagar a mí, sobre el 40% del valor que me van a pagar. ¿Qué implicación tributaria tiene para la persona que no realiza o que no verifica o que no cumple con los requisitos de tener los soportes y realiza los pagos sin soporte? Es que los pagos que haya realizado o que realice no serán deducibles de su declaración de renta. Digamos que ese es como, entre comillas, el castigo tributario que tiene la compañía cuando no tiene todos los soportes que exige la norma. La ley 1438 de 2011 establece una presunción de capacidad de pago y eso lo estableció también para efectos de pago de impuestos de renta, de ICA y de IVA y tener un certificado de ingresos y retenciones que refleje el ingreso establecido para pertenecer al régimen contributivo. Ese certificado de ingresos y retenciones es el que emite la entidad pagadora cuando es a través de un contrato laboral. Es la única, digamos, obligación, es una de las obligaciones de las empresas que pagan a sus trabajadores bajo contrato laboral. Habrá presunción de ingresos con base en la actividad económica que realice la persona natural. Esta presunción está dada específicamente para aquellas personas que se registran ante las EPS como personas independientes. Entonces, si yo digo que soy profesional, que soy abogada, ellos tienen una herramienta a través de la cual establecían en su momento, porque hasta donde yo recuerdo en ese momento no funciona igual, establecían un monto mínimo de cotización. Durante algún tiempo que yo trabajé independiente, la EPS me decía su ingreso mínimo durante ese periodo, digamos como profesional, su ingreso mínimo es de 1.200.000 pesos. Y sobre ese valor es que usted tiene que hacer su aporte. Me lo ganara o no me lo ganara, ese valor era mi ingreso base de cotización en ese momento para hacer mis aportes a seguridad social en pensión. En ese momento, recuerdo mucho, no existía la obligación de hacer el aporte simultáneamente a pensión y en salud. Uno podía hacer aporte a pensión, aporte a salud y no a pensión, que era lo que muchas personas utilizaban. Con el tiempo, lo que se hizo fue reglamentarse que debía hacerse sobre, digamos que los trabajadores independientes tenían que aportar a pensión y a salud, precisamente con la, digamos, de cara a que más adelante, en el futuro lejano o próximo, dependiendo, esas personas también tuvieran acceso a una pensión. La ley 1955 de 2019, que esa fue una ley, un plan nacional de desarrollo, en el artículo 244 estableció la cotización mes vencido. Antes de esta ley, de entrar en vigencia esta ley 1955, tendríamos que hacer el aporte mes anticipado, o sea que yo hacía el aporte del mes de enero a comienzos del mes de enero. En este momento, cuando yo voy a hacer el aporte, digamos, ahorita tengo mi fecha de vencimiento para hacer mi aporte, es el 16 de diciembre. Pero el aporte que yo voy a hacer al 16 de diciembre no es el de diciembre, sino es el de noviembre. Entonces ahora, precisamente porque nos estaban exigiendo a los trabajadores independientes que pagáramos mes anticipado los aportes. Ahora ya se hace mes vencido y eso es, de alguna forma es más favorable, precisamente porque en el momento en que yo hago mis aportes,
muy seguramente no he recibido el dinero que yo pagué, digamos que yo trabajé durante ese mes. Esa ley también estableció como que el trabajador independiente, el ingreso base de cotización es el 40% del valor mensualizado. Cuando los ingresos mínimos son iguales a un salario mínimo legal mensual vigente, por contratos o por, digamos, por servicios personales, el ingreso base de cotización será el 40%. Pero recordemos que ese 40% no puede ser inferior a un salario mínimo. El trabajador independiente por cuenta propia y los que tengan contratos diferentes a prestación de servicios, sus ingresos netos igual son, digamos que aportarán sobre un salario mínimo como mínimo. Para depurar el ingreso, entonces vamos a tener el ingreso mensualizado. En el caso de estos trabajadores independientes, vamos a restar las expensas que estén asociadas a la generación de ese ingreso, y a eso hace referencia este artículo 107 del Estatuto Tributario. Este artículo lo que dice es que podrán tomarse como deducibles aquellos gastos que estén relacionados con la actividad productora de renta, que tengan relación de causalidad y que sean necesarios para generar esa renta. Una vez restamos esos gastos, llegamos a un ingreso neto, y sobre ese ingreso neto es que aplicamos el 40%, llegando al ingreso base de cotización. Eso, digamos que es lo que establece la norma de cómo vamos a llegar a ese ingreso base de cotización. Entonces ahí lo que podemos ver es que de alguna manera me dan la oportunidad, o le da la oportunidad a la persona natural, trabajador por cuenta propia, de depurar su ingreso, incluyendo los gastos que generó en la generación de esa renta, pero adicionalmente no lo obligan a hacer, digamos, la cotización sobre el 100% de ese ingreso neto, sino sobre el 40%, que es lo que de pronto se presumiría que debería ser la utilidad en la generación de ese ingreso. En cuanto a trabajadores independientes, tenemos unas definiciones que son importantes. Primero, el trabajador por cuenta propia, que es la persona que realiza una actividad económica por su cuenta y que asume sus riesgos, los que se generen en el desarrollo de esa actividad. Los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales y rentistas de capital, que es la persona natural que genera ingresos por la celebración de contratos y que la ejecución de dichos contratos puede conllevar subcontratación, compra de insumos y o deducción de expensas. Entonces acá vamos a tener la posibilidad de, por ejemplo, prestar un servicio, por ejemplo, María Beatriz, que hace todos sus productos, pero para la elaboración de los productos que vende tiene que incurrir o que comprar unos insumos. Entonces a esos insumos hace referencia esta contratación o esta clase de trabajadores independientes. Y finalmente, los trabajadores independientes por prestación de servicios, que es la persona natural que presta servicios sin que para ello necesite un lugar de subcontratación o la compra de insumos o la deducción de expensas relacionadas directamente con la ejecución de ese contrato. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy un trabajador independiente que trabajo a través de contratación por prestación de servicios, y para desarrollar mi servicio o para prestar mi servicio, yo no tengo que incurrir en la compra de insumos. Normalmente no subcontrato, digamos que en este momento no, de pronto el volumen de trabajo no me da para subcontratar, y tampoco necesito comprar insumos para la prestación de mi servicio. ¿Qué es la compensación por servicios personales? Que es otro de los conceptos que también digamos que se trata mucho. Se considera compensación por servicios personales toda actividad, labor o trabajo que se preste directamente por una persona natural y que genere una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de cómo se denomine esa contratación. Entonces, recordemos que también pueden darse pagos en especie. Un pago en especie, por ejemplo, es cuando de pronto las empresas, o digamos eso hago mención a las empresas, es porque generalmente se da con ellas,
las empresas realizan pagos con vales o con tiquetes Sodexo. Esos tiquetes fundamentalmente son para compra de mercados o para servicios de restaurante o para diferentes bienes o servicios, inclusive ya en varios sitios, por ejemplo, almacenes de cadena, se puede utilizar también para compra de vestuario. Condiciones para no considerar la compensación como servicios personales. Primero, incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios y pues lo que mencionaba más un momento, el artículo 107 del Estatuto Tributario, que estén relacionados con la actividad productora de renta, que sean necesarios para la prestación de esa o el desarrollo de esa actividad. Desarrollar su actividad con criterio empresarial o comercial según lo acostumbrado por la actividad, como asumir pérdidas que resulten por la prestación de servicio o la responsabilidad frente a terceros por algún error, alguna falla en la prestación del servicio. Y contratar a 2 o más personas por actividad generadora de renta por un término igual o superior a 90 días, ya sean estos continuos o discontinuos durante el periodo. Acá también tenemos qué se interpreta o qué se debe tener como desarrollo de empresa con criterio empresarial. Primero, una persona desarrolla una empresa cuando realiza pagos a terceros por concepto laboral o prestación de servicios necesarios para el desarrollo de su actividad generadora de ingresos. Cuando realiza pagos por concepto de arrendamiento de inmuebles necesarios para el desarrollo de su actividad. Por ejemplo, un profesional que tenga una oficina en la cual preste sus servicios, ya el hecho de estar realizando ese pago por concepto de arrendamiento, ya se entiende que la persona natural está desarrollando una labor con criterio empresarial. O que dispone de bienes inmuebles, materiales o insumos especializados o de maquinaria para desarrollar su actividad. Por ejemplo, las personas que prestan alguna clase de servicios especializados en servicios de construcción, por ejemplo, que tienen una maquinaria que pone a disposición de empresas de construcción. Entonces ahí está utilizando insumos o maquinaria especializada para desarrollar su actividad. Arrienda esa maquinaria, por ejemplo. Entonces digamos que ahí está enmarcada o se podría interpretar que esa persona está desarrollando su actividad con criterio empresarial. ¿Quién es un trabajador independiente? Un trabajador independiente es la persona que genera ingresos producto de la realización de una actividad que no implica una vinculación laboral con una empresa y que asume los riesgos asociados a dicha actividad. Básicamente es lo que hace la mayoría de las personas que trabajamos por fuera de un contrato laboral. Quien realiza la actividad por cuenta propia, quien tiene un contrato diferente al de prestación de servicios, por ejemplo, contratos de obra, de suministro, de insumos, un contrato de arrendamiento, también es un trabajador independiente. Recordemos que a través de esa sentencia que mencionamos al comienzo, la Corte Constitucional dijo que los rentistas de capital, es decir, aquellas personas que recibieron arrendamientos o intereses de pronto porque tienen dinero y prestan plata a cambio de un interés, son trabajadores independientes. También lo es quien desarrolla una actividad que genera una utilidad, un dividendo o un rendimiento financiero, que genera un ingreso para la prestación de un servicio personal relacionado con la función de una empresa que lo contrata. Por ejemplo, a mí me contratan para hacer una consultoría tributaria, entonces estoy prestando mi servicio personal relacionado con una función o con un área específica de la empresa, que es el área contable. Quien presta servicios por cuenta propia, pero implica la subcontratación o la compra de insumos para la prestación de servicio. Ellos también son personas independientes. En cuanto a los aportes y las afiliaciones, tenemos 3 conceptos importantes que se deben tener en cuenta. Primero es el aportante. ¿Quién es el aportante? Es la persona natural o jurídica que está obligada a realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensión y en salud y los aportes para fiscales. Allí tenemos a los empleadores, a las personas naturales o jurídicas con trabajadores independientes,
yo como persona natural contrato a alguien, entonces soy aportante por cuenta de esa persona. Si lo contrato a través de un contrato laboral. Los rentistas de capital también son aportantes y en general quienes tengan capacidad de pago. Recordemos que capacidad de pago es toda persona que perciba de alguna forma un ingreso, de acuerdo con el decreto 806 que mencionamos hace un rato de 1996. El cotizante es la persona natural en beneficio de quien se realice el aporte al sistema de protección social a través de la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, si hay una empresa que realiza el aporte por cuenta nuestra, la empresa es el aportante y nosotros vamos a ser los cotizantes. Y el afiliado, la persona que tiene derecho a la cobertura de riesgos que ofrece el sistema de seguridad social en salud, son los afiliados distintos al cotizante y que se denominan beneficiarios. Entonces, si por ejemplo yo estoy afiliada, pero mi hija, digamos que la salud la dan para ella, entonces ella va a ser beneficiaria, por lo tanto también va a ser afiliada. Se afilia, pero el título de ella es beneficiaria. Los topes como trabajadores independientes para hacer los aportes son los siguientes. Recordemos que como trabajadores independientes tenemos que pagar el 100% del valor de la tarifa. Entonces, para pensiones el 16%, para salud es el 12.5%, para la ARL, que no es obligatoria, esa sí es opcional, será entre el 0.522% y el 6.96%, dependiendo del grado de, entre comillas, peligrosidad o de riesgo, más bien, que se incurre en la elaboración o en el desarrollo de la actividad. SENA, que es el 2%, y CBF el 3%, y Caja de Compensación el 4%. En cuanto a la Caja de Compensación, es lo que les mencionaba al comienzo, que existe una opción como que uno puede hacer un aporte del 2% como trabajador independiente para poder hacer uso de los beneficios de las cajas de compensación. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando tenemos Compensar, que es una de las cajas que conozco, o Compensar, si estás afiliado a Compensar, NPS y a Caja de Compensación Familiar y de pronto tienes la opción de adquirir el plan complementario en salud, vas a tener un descuento importante en el plan complementario porque estás haciendo una aporte a Caja de Compensación y tienes EPS Compensar. Entonces, digamos que esas son cosas que de pronto es importante también tener en cuenta. El tope mínimo para hacer el aporte siempre va a ser el salario mínimo legal mensual, independientemente del valor que arroje el cálculo del 40%. Para 2021, recordemos, 908.526 es el salario mínimo. El tope máximo, como lo mencionaba hace un rato, el 40% del ingreso mensual para el trabajador independiente, y para el tema de pensión, sí, 25 salarios mínimos, que para este año son 22.713.150 pesos. En cuanto a aportes a cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, no existe límite. La base corresponde a la misma por la cual se hacen los aportes al sistema de seguridad social en pensión y en salud. Cuando hablamos de trabajadores dependientes, entonces tenemos en cuenta que una parte del aporte la hace el empleador y la otra parte el trabajador. Entonces, en cuanto a pensión, el empleador hará el 12% y el trabajador el 4%. En salud, el empleador el 8.5% y el trabajador el 4%. La ARL 100% por cuenta del empleador. SENA y CBF y Caja de Compensación, que es lo que llamamos aportes para fiscales, 100% por cuenta del empleador. Hay una norma tributaria que dice que están exonerados de estos aportes los empleadores, es decir, de los aportes a salud, los empleadores declarantes de renta, sobre aquellos empleados que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales, legales mensuales vigentes. Esos empleadores... Qué pena, te señora, interrumpo allí. Dime. Y que contraten 2 o más empleados, ¿no? Si es uno solo, no. No tienen el derecho de descontarse esos aportes. Sí, de acuerdo, sí señora, muchas gracias, así es.
Son empresas, pueden ser empresas o personas naturales que tengan como mínimo 2 trabajadores bajo contratación laboral y cuyo ingreso de esos 2 empleados devengan hasta 10 salarios mínimos. Si devengan más de 10 salarios mínimos, no podrán hacer uso de este beneficio. Los trabajadores que devengan un salario igual o superior a los 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes deberán realizar aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, cuyo aporte es entre el 0.2% y el 1% adicional al aporte en pensión, pero solamente es para aquellos trabajadores cuyo ingreso sea superior a 16 salarios mínimos. Estas son las tarifas de riesgos laborales. Está dividido en 5 clases de riesgo. Actividades de mínimo riesgo son las financieras, de oficinas, restaurantes y centros educativos. Actividades de riesgo bajo, fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, almacenes por departamento y algunas labores agrícolas. Actividades de riesgo medio, fabricación de agujas, alcoholes, automotores, alimentos y artículos de cuero. Actividades de riesgo alto, fabricación de aceites, cervezas, vidrio, procesos de galvanización, transporte, servicios de vigilancia privada. Y de máximo riesgo son las areneras, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Entonces, dependiendo de la actividad, cuando tengamos nuestra empresa o si nos afiliamos como persona natural, vamos a tener que identificar en cuál de esta clase de riesgos podemos estar nosotros y con base en eso hacer el aporte correspondiente. Acá tengo como un ejemplo para la liquidación de los aportes. Entonces tenemos como actividad la venta de suministros a empresas, tenemos un ingreso mensual por ventas de 7.500.000, unos costos y gastos mensuales de 5 y un ingreso base de cotización que corresponde al 40% de ese ingreso. El tema de salud, que es el 12.5, pensión el 16, y esta persona hace aporte voluntario a riesgos profesionales por el 0.522% porque está en un bajo riesgo en la calificación de la ARL. Entonces tenemos que el ingreso base de cotización son los 7.500.000, le resto los 5 millones que son los costos y gastos asociados para llegar a un ingreso neto de 2.500.000. A esos 2.500.000 le hallo el 40%, que es lo que me dice la ley, que es el ingreso base de cotización, la ley 2155, y tengo un ingreso base de cotización de 1 millón de pesos. Sobre ese millón de pesos tengo que pagar 125.000 pesos por concepto de salud, que es el 12.5, 160.000 pesos por pensión, que es el 16%, y por riesgos laborales, 5.220, que es el 0.522%, para un total de 290.220 pesos. Ese es el monto que sobre un ingreso base de cotización de 1 millón de pesos se tendrá que hacer al régimen de seguridad social en pensión y salud. Bueno, en esta parte de la depuración de la renta, bueno, vamos a tener en cuenta, ya entramos al tema un poco más de lo que habíamos hablado. Hasta el 2018 teníamos una renta cedular. ¿Qué significaba esa renta cedular? Que la norma había dividido para los residentes nacionales y extranjeros, personas naturales, había clasificado la renta en 4 cédulas: rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentistas de capital, rentas no laborales y dividendos. Se tomaba en la depuración ordinaria la limitación de las deducciones y las rentas exentas al 40%, entonces eso lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. En cuanto a la tabla que se tenía en ese momento para aplicar el impuesto, teníamos que en las rentas de trabajo y de pensiones la tarifa iba del 0% al 33%, en las rentistas y no laborales del 0 al 35%,
y los dividendos era el 0%, el 5% o el 10%, dependiendo de unas condiciones que se cumplieran en su momento. Los no residentes pueden ser personas naturales no residentes, la tarifa era del 33%, independientemente de, digamos, del rango. Ahí era una tarifa única, y para dividendos era el 5%. A partir del 2019 cambió este sistema, un cambio parcial en ese sistema. Ya estas 5 cédulas que estaban antes del 2019, o sea, entre el 2017 y 2018, se subdividieron o se agruparon en 3. La general, que está conformada por rentas de trabajo, capital y no laboral, la pensiones y la de dividendos. Nosotros estaríamos dentro de la general, que es la renta de trabajo, capital y no laboral. La depuración ordinaria por las rentas, digamos, se unifica en una sola, y las deducciones y las rentas exentas también están limitadas al 40% de el ingreso o de la remuneración del periodo. La tarifa va del 0 al 39%, es una tarifa marginal, y en cuanto a dividendos está entre el 0 y el 15%. Las tarifas para no residentes subió al 35%, y digamos, el impuesto de renta para dividendos que se le paguen a personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia es del 7.5%. ¿Quiénes están obligados o quiénes estuvieron obligados a presentar declaración de renta en el 2020? Digamos que eso este mismo concepto se utiliza también para el 2021, o sea, para la renta que vamos a presentar el año entrante. Estarán obligados los residentes sujetos al impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales sobre sus ingresos de fuente nacional y extranjera. Para nosotros como colombianos residentes en Colombia, si tenemos alguna renta generada en el exterior, por ejemplo, hay personas que tienen cuentas en Panamá, por ejemplo, cuentas que le generan algún rendimiento. Ese es un rendimiento de fuente extranjera o un ingreso de fuente extranjera que en principio debería ser incluido dentro de su renta, declaración de renta colombiana. También tendrá que reportarse el patrimonio poseído dentro y fuera del país. Es decir, si tenemos, hay personas que de pronto han tenido la oportunidad de adquirir algún bien en el exterior o tienen alguna inversión en el exterior, en el caso de las personas naturales, residentes y colombianas, residentes en Colombia y pues nacionales, tendrán que reportar la totalidad de los patrimonios tanto de Colombia como del exterior. Los no residentes únicamente van a reportar los ingresos y las ganancias obtenidas en Colombia y su patrimonio obtenido en Colombia. Cuando a estas personas no residentes, digamos, se les paguen ingresos que hayan estado sometidos a retención de la fuente de la que tratan estos artículos que establece la norma. Por ejemplo, estos artículos son los que hacen referencia a pago a retención de la fuente por comisiones, por honorarios, por arrendamientos, por servicios técnicos o de asistencia técnica, por diferentes conceptos. Estarán obligados a presentar declaración de renta si no se les aplicó esa tarifa de retención de la fuente, pero si se les aplicó la tarifa que se indica en estas normas, la retención de la fuente practicada y aplicada es lo que correspondería a su impuesto de renta en Colombia. Hay un concepto que también es importante tener en cuenta para efectos colombianos o para nosotros, y es la sucesión ilíquida. ¿Qué es una sucesión ilíquida? Se tiene, digamos, es el tratamiento similar al de la persona natural, porque básicamente es la continuidad. Cuando una persona fallece, es la continuidad de la obligación hasta el momento en que se hace la sucesión o la adjudicación de los bienes a través de sentencia o de escritura pública. ¿Qué es la sucesión ilíquida? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja la persona al momento de fallecer, los cuales entran en un proceso de sucesión para ser adjudicados a los herederos y al cónyuge sobreviviente.
Se considera ilíquida entre la fecha del fallecimiento de la persona y la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia, es decir, que sale la sentencia, se notifica y ya no hay ningún recurso contra esa sentencia, o hay una escritura pública cuando esta se hace como un acuerdo y esa escritura pública se hace ante una notaría. Una vez se liquida la sucesión, desaparece la obligación de presentar declaración de renta o de presentar la obligación tributaria, y por lo tanto se puede solicitar la cancelación del RUT de esa sucesión ilíquida o de esa persona que falleció. Para las personas naturales, el tema de la residencia resulta también ser importante en la siguiente medida, que no es solamente que sea la persona natural que está en el exterior para efectos de establecer su obligación de declarar renta en Colombia. Se deberán tener en cuenta que la persona haya estado de manera continua o discontinua por más de 183 días calendario, incluyendo el de entrada y salida fuera de Colombia. Los agentes diplomáticos, digamos que ellos sí, digamos, a ellos no les aplica el tema de la limitación de los 183 días porque ellos van a estar, digamos, con más frecuencia en el exterior que en Colombia. Y también serán residentes en Colombia aquellas personas nacionales que, estando en el exterior, conserven a su cónyuge o compañero o compañera permanente o hijos dependientes menores de edad, o que el 50% de sus ingresos sean de fuente nacional, es decir, que puede ser una persona natural que está viviendo en el exterior, pero que presta servicios en Colombia, digamos como en este momento existe la posibilidad y desde hace pues ya tiempo de prestar servicios desde el exterior. Entonces sus ingresos son prestados a una compañía colombiana, pero los hace desde afuera. Entonces ahí se puede dar la situación de que el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional. El 50% más de sus bienes sean administrados en el país, es decir, que se fue y dejó, por ejemplo, su casa de habitación y ahí está viviendo su familia, o su casa de habitación y adicionalmente tiene otro negocio o un local u otro apartamento, y ese apartamento está siendo administrado o por una persona natural o por una inmobiliaria. Entonces ahí se da, digamos que está siendo administrado en el país. 50% o más de sus activos se entiende poseídos en Colombia. Entonces, porque se encuentran ubicados en Colombia, ya sea no solamente bienes muebles, sino también pueden ser bienes inmuebles, pueden ser, por ejemplo, vehículos. No acreditar su residencia fiscal en el exterior para efectos tributarios. Entonces, si todavía no ha cumplido los requisitos para ser residente fiscal en el lugar donde está, digamos, donde está viviendo actualmente, entonces no podrá acreditar su residencia fiscal en el exterior y por lo tanto, para efectos tributarios, sigue siendo nacional con obligaciones tributarias. Y que tenga residencia fiscal en una jurisdicción denominada paraíso fiscal. Respecto a este tema de los paraísos fiscales, en el año 2013, Colombia, digamos, el presidente de la República en su momento, que era el presidente Santos, emitió un decreto en donde establecía para efectos colombianos qué países eran paraísos fiscales. Paraísos fiscales son aquellos países en donde la tributación es baja o es nula dependiendo de la actividad que desarrolla la compañía. En su momento, por ejemplo, Panamá era paraíso fiscal, pero pues tocó al presidente echarse un reversazo en ese decreto y sacar a Panamá como paraíso fiscal y dejarlo como en un limbo gris, precisamente porque todos nuestros, la mayor parte de los bienes que se importan o de los alimentos, de insumos, de productos que se importan, vienen o de Europa o de China y todos entran a través del canal de Panamá. Entonces, al quedar Panamá como paraíso fiscal, entonces el gobierno panameño incrementaba las tarifas para el paso de los buques de Colombia por el canal y pues eso no le convenía ni al gobierno ni a los empresarios. Entonces fue necesario sacar a Panamá como paraíso fiscal.
Sin embargo, si ustedes recuerdan hace poco este tema de los, la parte 2 de los Panama Papers, hay muchas personas que tienen, digamos que tienen cuentas o que tienen inversiones en Panamá, precisamente porque es un país de baja imposición. ¿A qué hace referencia que sea de baja imposición? A que si yo no desarrollo una actividad económica, no tengo que presentar declaración, no tengo que tributar. Yo puedo tener, por ejemplo, una cuenta bancaria y ahorrar en esa cuenta bancaria, pero como no estoy haciendo ningún movimiento ni me está generando un ingreso por el desarrollo, por la realización de una actividad productiva en ese país, no tengo que pagar ningún impuesto en Panamá. Entonces, ese es uno de los beneficios, por ejemplo, de esa jurisdicción y pues es legal, ¿no? Definitivamente es un tema de legalidad. Bueno, yo creo que esta parte la voy a pasar para poder continuar con lo que digamos que este es como el desglose de qué se entiende por activo poseído en Colombia y eso, pero me parece que es más importante que veamos pues ya los montos para ser declarante en renta y todo lo demás que nos compete. Bueno, entonces, los montos para ser declarante en el 2020 que vamos a irlos mirando también para el 2022, sí, 2021, perdón. Entonces, estamos hablando de que la persona haya tenido un patrimonio bruto igual o superior a 4.400 VTs, que esos son para el año 2020, que fue la declaración que presentamos en 2021, 160.232.000 pesos. Sin embargo, para el año 2022, que será la declaración que se presente, perdón, para la declaración de 2021 que se presente en 2022, ese ingreso o ese valor será de 159.755.000 pesos. ¡Wow! ¿Bajó? Bueno. Lili, perdón. Señora. Se fue la luz un rato, ya volví. Dime. ¿Y cuánto tiempo te perdiste? No, por ahí 30 minutos. Tranquila que vuelvo a ver la grabación, pero quiero que sepas que volví. Ah, ok, listo. Listo. Cualquier cosa me preguntas por el interno si tienes alguna duda. Bueno, en cuanto a los ingresos brutos, digamos, tenemos ingresos brutos, compras y consumos, consignaciones, depósitos o inversiones o consumos con tarjeta de crédito. Estamos hablando que los ingresos sean de 1.400 VTs, es decir, estaremos hablando para el 2021, es decir, nuestra renta que presentamos el año entrante, estaríamos hablando de 50.831.000 pesos. Para la renta que presentamos este año eran 49.850.000, pero para el año entrante ya con la VT del 2021, que es 36.000, es 36.608, perdónenme. 36.608, los valores ascienden a 51.251.000 pesos. Entonces, si tenemos unos ingresos superiores a ese monto o unos ingresos brutos, o se realizaron compras por ese valor, o tuvimos consignaciones o depósitos, o se hizo alguna inversión por ese valor, o tuvimos consumos de tarjeta de crédito durante todo el año 2021 por ese valor, entonces tenemos la obligación de presentar declaración de renta. Pero recordemos que no necesariamente tener la obligación de presentar declaración de renta implica pagar impuesto. Generalmente es la obligación de cumplir con el deber formal de presentar la declaración de renta. No necesariamente eso implica que por ese ingreso yo tenga que pagar un impuesto, porque recordemos que tenemos que hacerle una depuración. Hay algunos aspectos generales que yo quiero mencionar en cuanto a las consignaciones, por ejemplo. Uno de los requisitos para no estar obligado a presentar declaración de renta es que el monto de las consignaciones bancarias no exceda de los 1.400 VTs. Sin embargo, acá la norma, o más bien, sí, la norma no tiene en cuenta el origen de los ingresos. Entonces, por ejemplo, se ha visto mucho el caso de personas que están afuera
y nos dicen, oye, mira, es que quiero mandarle una plata a mi mamá para que me haga el favor y me pague tal cosa, o para su sustento, para lo que sea. Préstame tu cuenta, yo te consigno y te pago el 4 por 1000. Sí, claro, somos amigos, nos hacen la consignación, pero sucede que esa consignación también computa en la sumatoria del total de las consignaciones bancarias realizadas durante el periodo para ser declarante de renta en cabeza mía. Yo podría demostrarle muy posiblemente a la administración de impuestos es que eso fue un ingreso recibido para terceros. Pero el tema ahí es el desgaste que vamos a tener con el funcionario de la administración y que normalmente cuando hacemos esa clase de favores no tenemos la precaución de guardar soportes o de tener como ciertos cuidados para efectos de que en un momento dado podamos demostrarle a la autoridad tributaria que esa consignación o ese dinero que entró a mi cuenta no era para mí, no era para mi aprovechamiento económico, sino que fue un ingreso recibido para otra persona. Entonces ahí la recomendación es, 1, o no hacer los favores, o 2, guardar los soportes. ¿A qué me refiero? Perdón, Lilia. Señor. Sí, es que si incurren en el favor de hacer las consignaciones de terceros, están en la obligación de declarar igual. No importa si la plata no era para ellos. Pero sí demostrar que esa plata no fue un ingreso, sino un pasivo, una cuenta por entregarle a otra persona. Ok. ¿Quién me habló ahí? Eliana. Ay, Eliana. Pero mi pregunta es, ¿cómo se reporta eso? Pues es que lo que dice Eliana es lo siguiente. Yo reporto el ingreso total, supongamos que mi ingreso sea de 60 millones de pesos, incluido ese ingreso que que recibimos por cuenta de otra persona. No, pero no lo que se tiene dice en cuenta Eliana, como ingreso. Esa plata de terceros no se tiene en cuenta como un ingreso. Se tiene en cuenta como una cuenta por pagar en el tema patrimonial. Porque pero entonces, en realidad no fue un ingreso para nosotros como persona natural. Pero entonces ahí, ¿sabes qué me preocupa, Eliana? Que el funcionario me va a decir, listo, usted me está registrando una cuenta por pagar por el valor del dinero que le depositaron en el exterior, pero en principio debería incluirlo dentro de los ingresos no, porque allí ordinarios y extraordinarios. Allí es donde tiene que tener los soportes de que esa plata no era de esa persona. Okay. Es allí donde pasa a demostrar de que no era esa persona. Eli, Lili, ¿y esos soportes qué son? ¿Esos soportes son que inmediatamente se la consigné a Pepa? ¿O esos soportes cómo se comprueban? Por ejemplo, ahí la única forma de comprobarlos es haciendo como entrega con documento firmado a la persona a la que le llega el dinero. Así es. Porque si usted lo recibió en su cuenta, quiere decir que la persona que los va a recibir no tiene cuenta. Sí, exacto. Pero entonces ahí el tema... Porque a mi hijo, como es veterinario de caballos, a veces le consignan platas de los jefes en la cuenta de él. Entonces eso me parece muy importante saberlo para advertirle a él que cuando... No, él no debería dejar hacer eso. No debería, ¿cierto? No, claro, porque no, los porque jefes lo afecta él tributariamente. Claro, y los jefes seguramente sí tienen cuenta. Exacto, ellos sí tienen movimiento. Lo que quieren hacer con él es disminuir su impuesto por esos ingresos, que después va a ser afectado directamente él. Claro, porque su hijo lo que hace es retirar el dinero y muy posiblemente se lo entregue en efectivo, y esa plata, como no entró bancarizada, no está bancarizada a nombre de los jefes, entonces no es ingreso base de renta para ellos. Entonces, pero para Juanse sí. Pero para él sí. Ay, o sea, él tendría que en el momento que retire el dinero, tener un documento en donde conste que la suma de tanto fue consignada, o sea, muy, muy organizadito. Estoy entregando a fulano de tal, no sé, se me ocurre. 10 millones de pesos. La cual fue consignada a través de mi cuenta por fulano de tal y que lo firme. Perfecto, te agradezco mucho, Lili. Sí, hay que tener en cuenta, profe, aquí, y muy en cuenta, saber a quién es que uno le está haciendo ese tipo de favores, porque hoy en día el lavado de activos es berraco y entonces a veces
pueden utilizarlo inocentemente a uno para hacer esas cosas. Entonces, eso se lo digo a mis compañeros porque algunas veces ciertos amigos juegan con ese tema, más uno es muy ético y muy honesto en sus cosas, pero hay personas que no lo son. Hay que tener mucho cuidado en esos movimientos de guardarle dinero a otra persona para después trasladarse. Yo por lo menos, yo prefiero recomendar que no se haga, ¿no? Que no se haga porque, no sé, nosotros, lo que tú dices, nosotros somos muy juiciosos, somos muy correctos, pero no sabemos, pues, otras personas de dónde provengan los ingresos que nos estén consignando del exterior, por ejemplo, o inclusive aquí mismo. No, y el tema es que pues nosotros, digamos que tenemos una amistad, pero no sabemos de fondo qué puedan hacer. O sea, como dice el mal dicho, buen dicho, amigo el ratón del queso y se lo come. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de favores. Sí, yo prefiero recomendar que no lo hagan. Por más querido, y por ejemplo en el caso de tu hijo, decirle que no lo haga, porque pues si ellos lo están manejando de esa manera es porque es algo que no es correcto. Es porque ellos que están, entre comillas, están evadiendo impuestos. Exactamente. Entonces, les voy a contar algo de una persona, un muchacho que trabaja con su papá trabaja con su papá en una empresa y le llegó requerimiento para declarar y él se ganaba un salario mínimo. Dijo, ¿pero por qué? Entonces la pregunta, ¿usted prestó su cuenta para consignaciones? Ah, sí, es que mi papá, como necesitaba que le hiciera compras de la empresa, me consignaba la plata a mí y yo iba y le compraba. Yo, error. Claro, no, porque ahí ya la empresa jurídica está declarando y usted tiene que declarar por esos ingresos, doble declaración. Entonces, lo mejor es que le den el cheque y pague con cheque o de otra manera le hagan transferencia al proveedor, pero usted no reciba la plata a su cuenta. Exacto, o que de pronto si es una compañía, las compañías que cumplen ciertas condiciones pueden acceder a tarjetas de crédito empresariales que se puede utilizar en estos casos, o hacer el pago a través de transferencia. Hoy en día las transferencias funcionan muy bien. Entonces sí sería como, claro, y ahí el tema es de demostrar, porque podemos decir, listo, yo no tengo la obligación porque es que no soy, ese dinero lo recibí para otra persona. Sí, claro, yo tengo como demostrar, necesito tener como demostrar para poder no incluir esos ingresos. Pero si yo, por ejemplo, en el caso de los ingresos recibidos para terceros, no tengo cómo demostrar que ese dinero lo recibí para una tercera persona, tendré que incluirlo en mi declaración de renta. Además que convencer a un funcionario de la administración en un momento dado que ya le hayan iniciado un proceso es bastante difícil. Entonces, yo pienso que lo mejor es evitar los problemas. Bueno, lo que es ese procedimiento y servir de fiador, yo les aconsejo a mis compañeros ser muy esa otra es más delicada aún. Porque es una recomendación por parte mía, pues en mi familia hemos tenido ya inconvenientes con eso, y para que ustedes sepan, no son grandes amigos, sino la propia familia de uno. Entonces, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con ese aspecto. Totalmente. Muchas gracias. Sí. Y como dicen, es mejor ponerse coloradito un ratico y no descolorido toda la vida. Sí, total. A mí este año precisamente mi hermana me estaba pidiendo que le sirviera de fiadora pues necesitaban conseguir pues estaban buscando un apartamento cerca del apartamento de ellos para montar el taller. Y la verdad me dio una vergüenza decirle que no. Yo decía, Dios mío, ¿yo cómo le digo que no a esta mujer? ¿Cómo le digo que no? Entonces empecé a buscarle opciones para no decirle tan abiertamente que no. Le dije, oye, ¿sabe qué? Puede hacer una cosa, ¿por qué no consigue una póliza? Porque pues como yo trabajo independiente y digamos que de pronto mis ingresos pueden no interesarle a la persona que iba a recibirme a mí como fiadora.
Le dije, hagamos mejor, y le ayudé a averiguar lo de la póliza, y le vendí por el lado de ese lado de la póliza, y efectivamente, no fui fiadora, pues no hubo esa situación familiar harta porque si le hubiera dicho que no, hubiera sido una hecatombe familiar, y pudo arrendar el apartamento sin ningún problema con un seguro. Me parece perfecto, es la mejor salida. Pero sí, tienen toda la razón, servir de fiadora, sea la familia, sea lo que sea, es mejor decir que no, porque ahí sí que cuestan demasiado. Bueno, digamos, en cuanto a compra de bienes muebles, va un comentario en doble vía, y es en cuanto a los asalariados. Dentro de los ingresos para establecer la obligación de declarar renta, no se tienen en cuenta los que perciba la persona por la venta de activos fijos, ni los que sean por concepto de lotería, rifas, similares, porque esos bienes van a entrar como ganancia ocasional, siempre y cuando, en el caso del asalariado, ese bien que se vende, por ejemplo, sea un activo que no se haya enajenado dentro del giro ordinario de sus actividades, o que no haya sido poseído por menos de 2 años. Si fue poseído por menos de 2 años, pues entrará como renta ordinaria a computar dentro de los ingresos de su declaración de renta. Pero si fue poseído por más de 2 años, se tendrá como un activo fijo, y por lo tanto el impuesto que va a pagar no es el de renta, sino el de ganancia ocasional, que pues digamos, en ese momento es del 10%. En cuanto a los trabajadores independientes, el ingreso por la venta de un activo fijo sí se tiene en cuenta para establecer la obligación formal. Entonces, esa, digamos que es un comentario adicional, porque cuando yo vendo un activo fijo y me consignan el dinero a mi cuenta, entrará dentro de la sumatoria de los ingresos que yo recibí a través de consignaciones bancarias. Bueno. Cuando hablamos de ausencia de ingresos, y es lo que hacía mención hace un momento, aun cuando no se perciban ingresos, ¿puede persistir la obligación de declarar renta? La respuesta es sí, porque de pronto tenemos patrimonio, entonces tenemos la obligación de presentar declaración por patrimonio, y lo que les decía, no vamos a tener la obligación de pagar un impuesto, sino es únicamente es el deber formal de declarar, que si no lo incumplimos, sí nos implica una sanción. Entonces, por eso es mejor estar muy pendiente de los topes para esos efectos. Para ser obligado a declarar renta, no se deben cumplir todas las condiciones. Es decir, yo no tengo que cumplir todas las condiciones de haber tenido patrimonio al tope, de haber tenido ingresos, de haber tenido consignaciones, compras con tarjetas de crédito, inversiones. No. Con una sola que yo cumpla, ya estoy inmerso en la obligación. Es decir, que si tengo la obligación de patrimonio, ya estoy inmersa en la obligación de presentar declaración de renta, pero si los ingresos que percibí durante el año no son, digamos, no alcanzan el tope, igual sí los tengo que declarar. O sea, cuando yo tengo la obligación de presentar declaración de renta, no es que solamente presente, y es por patrimonio, no es que solamente presente o informe el patrimonio, ya tengo que presentar toda la información de mi declaración de renta, mis ingresos, mis costos, mis gastos, mis beneficios, todo, una renta normal. Bueno, como les mencionaba, estamos frente a un sistema cedular que está dividido en 3, la cédula general, renta de trabajo, capital y no laborales, la cédula de pensiones, que son pagos recibidos por concepto de pensiones, y la de dividendos, que son las participaciones que se tienen, o más bien el ingreso que se recibe por la participación que yo tengo en una sociedad nacional o del exterior. ¿Cuáles son las rentas a través de la cédula general? Tenemos salarios, comisiones, como veíamos hace un momento, está dividida en rentas de trabajo, capital y no laborales. Las rentas de trabajo son los salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, cuando constituyen salario, que son los viáticos permanentes, gastos de representación, honorarios y comisiones. Esto es todo lo que encierra las rentas de trabajo. Para su depuración vamos a tener en cuenta
Los ingresos brutos, por concepto de esta renta de trabajo, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que más adelante les voy a decir cuáles son, para llegar a una renta líquida. De esa renta líquida voy a restar las rentas exentas, que también les voy a decir en un momento, y también voy a restar las deducciones imputables a esos ingresos para llegar a una renta líquida ordinaria. Sin embargo, frente a rentas exentas y deducciones imputables, el límite máximo va a ser el 40% de los ingresos del periodo. No puedo, digamos, descontar el 100% de las rentas exentas y el 100% de las deducciones, sino que ya tenemos una limitación del 40% de la sumatoria de estos dos conceptos. Acá tenemos, en este cuadrito tenemos cuáles son las rentas exentas, o más bien, las limitaciones que hay en temas de renta exenta. La renta exenta es la renta exenta por excelencia, la renta laboral, que es el 25% del ingreso mensual de la persona. Digamos, en el ingreso del año, en el límite del año, son 104 millones de pesos, y el límite mensual son 240 veces u 8.714.000 pesos. Tenemos como también la medicina prepagada. La medicina prepagada la podemos tomar hasta un límite de 581.000 pesos mensuales, pero como hablamos de nuestra declaración de renta, estamos hablando de 6.971.000 pesos al año. Esta información, esta información es para la renta de este año. Entonces vamos a ver las 192 VTs para el año 2021, que es el año que declararemos el año entrante. Estaríamos hablando de 7.029.000 pesos. Los intereses de vivienda también los podemos tomar como, esta es una deducción. Esos intereses de vivienda incluye también los intereses que yo pago dentro del leasing inmobiliario. Y estamos hablando de un límite anual de 43.570.000 pesos, que es lo correspondiente a 1.200 VTs. Pero para el año 2021, que es la renta que vamos a presentar el año entrante, vamos a tener que las 1.200 VTs tienen un valor de 43.929.000 pesos. También vamos a tener en cuenta, para disminuir nuestra renta, los aportes obligatorios a salud y a pensión. Cuando hablamos del régimen de ahorro individual, con solidaridad o régimen de prima media, que es por el que creo que estamos pagando o aportando la mayoría o todos. Las cotizaciones obligatorias a este régimen, también yo puedo hacer cotizaciones adicionales a las obligatorias, y esas cotizaciones adicionales se van a tomar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero está limitado al 25% del ingreso. Es decir que si yo, por ejemplo, estoy aportando normal, hago mi aporte normal a pensión, pero adicionalmente quiero hacer un aporte mensual por encima del valor que tengo establecido como mi ingreso, sobre mi ingreso base de cotización, yo puedo hacerlo siempre y cuando no supere el 25% de ese ingreso mensual. También puedo tomar como deducción los dependientes económicos. El dependiente económico, ahorita menciono qué requisitos debemos tener en cuenta para los dependientes económicos. Estamos hablando del 10% del ingreso bruto limitado a 384 VTs, es decir, a 13.994.000 pesos al año. También podemos tomar los aportes a voluntarios o a cuentas AFC. Recordemos que los aportes voluntarios o cuentas AFC los podemos usar, o las personas los pueden usar cuando tienen créditos hipotecarios o leasing inmobiliario, y a través de esas cuentas AFC o de esos aportes voluntarios hacen sus pagos de la cuota, ya sea del leasing o de la cuota del crédito hipotecario. Acá tenemos también un límite que el ingreso mensual no puede superar el 30% del ingreso del trabajador. Para el caso, digamos, son 3.800 VTs, es decir, 137 millones de pesos en el año. Ese es como el límite máximo. Las rentas exentas, tenemos
el artículo 206 del Estatuto Tributario es el que nos habla sobre todas las rentas exentas. Digamos que las más utilizadas o las que más podemos conocer son las indemnizaciones por accidente de trabajo, las indemnizaciones para protección de la maternidad, gastos de entierro del trabajador, también es una renta exenta, el auxilio de cesantías y los intereses sobre las cesantías, pero cuando sean percibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio por los últimos 6 meses no sea superior a 350 VTs, es decir, a 12.462.000 pesos. Es decir, que si un trabajador recibe más de 12.462.000, esas cesantías no serán rentas exentas. Las pensiones de jubilación, de vejez, de sobrevivientes, siempre y cuando el monto supere los 35.607.000 pesos. Las pensiones que estén por debajo de ese valor siguen siendo rentas exentas. Y para los asalariados, el 25% de los pagos laborales es una renta exenta laboral, que estamos hablando de 8.546.000 pesos para este 2021. Aquí está lo que les mencionaba sobre los dependientes económicos en la renta cedular. ¿Qué requisitos debe tener o quiénes podemos sumar los dependientes económicos? Todas las personas que declaremos renta. Pueden ser dependientes económicos los hijos que tengan hasta 18 años de edad, que dependan económicamente del contribuyente, hijos entre 18 y 23 años cuando se encuentren estudiando y el contribuyente financie su educación. Entonces, el requisito es que se tenga la certificación o la constancia de matrícula en una institución de educación superior, sea el ICFES o de la autoridad competente. Acá puede ser una carrera profesional o técnica. Hijos mayores de 23 años en situación de dependencia. Esa situación de dependencia debe coincidir con que sean factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Ese es un requisito que se debe tener. Digamos, cuando hablamos de que se deben tener en cuenta esos requisitos, es que si en lo posible vamos a hacer uso de esta deducción en nuestra declaración de renta, tener estos documentos soporte para que en dado caso que la administración en algún momento nos requiriera, tengamos los documentos que soportan nuestra declaración de renta de manera oportuna. El cónyuge o compañera permanente en situación de dependencia será considerado igual que para los padres hermanos del contribuyente en situación de dependencia. Entonces son considerados en situación de dependencia aquellas personas que cumplan que tengan una certificación de contador público que certifique que los ingresos durante el periodo gravable fueron inferiores a 260 VTs u 8.620.000 pesos. O que se tenga certificados de medicina legal en donde se indiquen que hay una situación de dependencia por factores psicológicos o físicos. Entonces, como les decía, esta es la forma de probar la dependencia económica y en lo posible en el año en que se vaya a hacer uso de este beneficio, de esta opción, es importante tener el documento de soporte correspondiente. Las personas naturales también podemos hacer donaciones, eso lo dice la norma tributaria y en ese caso el valor que vamos a donar o que donamos lo podemos tomar como un descuento tributario siempre y cuando digamos, haga referencia a donaciones en investigación, desarrollo o innovación o donaciones a entidades pertenecientes al régimen tributario especial. Sean asociaciones de padres de familia, Cruz Roja Internacional, sindicatos, fondos de empleados, iglesias, departamentos, municipios o la nación. Esas son las que, digamos, entidades a las cuales se les puede hacer la donación. Y el valor que vamos a tomar como descuento es el 25% del valor invertido. Requisitos, se recomienda que como persona jurídica sin ánimo de lucro debe estar sometida a la vigilancia de la entidad correspondiente, debe haber cumplido con la obligación de presentar declaración de ingresos o patrimonio o declaración de renta por el año en que se hizo la donación y
manejar todos los depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados por los ingresos de las donaciones. Es decir, que si yo hago una donación en dinero, ese dinero sea, digamos, sea hecho a través de una transferencia a una entidad, a una cuenta bancaria de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. ¿Cuál será el requisito que yo debo tener en cuenta en mi declaración de renta? Tener la certificación de la entidad donataria, quien recibió la donación, emitida por el respectivo revisor fiscal o contador, en donde diga la forma de la donación, el monto de la donación y el destino que se le dio a esa donación. Bueno, la norma a partir de este 2021 estableció, o de 2020 estableció una opción para trabajadores independientes que perciban honorarios de la cédula de trabajo. Es decir, que tenemos dos opciones para efectos de depurar nuestra renta. La opción número 1 es tomar la totalidad de nuestros ingresos, restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, restar las deducciones, restar los costos y gastos asociados. Las deducciones hacen referencia a lo que hablábamos hace un momento de los intereses pagados en crédito hipotecario o leasing inmobiliario si lo tenemos, en el pago realizado a aporte de medicina prepagada o a plan complementario también aplica. Nuestro y de nuestro círculo familiar. ¿Qué otra deducción tenemos? La deducción por dependientes económicos. También podemos aquí, en esta opción, deducir los costos y gastos asociados a esos ingresos percibidos por concepto de honorarios para llegar a la renta líquida gravable. Esa es una opción para depurar nuestra declaración de renta. La otra opción es tomar la totalidad de los ingresos, restar igualmente los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las deducciones que mencionamos hace un momento y restar el 25% del ingreso como renta exenta para llegar a la renta líquida gravable. Entonces, fijémonos que acá, aun cuando la renta exenta, ese 25% está asociado directamente a ingresos laborales, de acuerdo con el artículo 206, la norma abre la posibilidad de que los trabajadores independientes también puedan hacer uso de esa opción si les sale más benéfico tomar ese 25% de renta exenta. ¿Qué pensaría yo para tomar la decisión? De pronto hacer como el doble cálculo o mirar qué tanto soporte yo tengo mis costos y mis gastos asociados. Si yo tengo la totalidad de los soportes de los gastos que voy a incluir en mi declaración de renta, ¿ok? Tomo la totalidad de los costos y los gastos. Pero si de pronto no tengo tanto documento de soporte y soy una persona muy conservadora, digo, bueno, como no tengo soportado, entonces no me tomo ese gasto y resulta que no tomarlo significa que mi renta gravable se va a incrementar. Entonces mejor miro la opción de la renta exenta, que es el 25% del ingreso, y miro qué opción me queda más favorable. ¿Alguien iba a comentar algo? Bueno, continuemos entonces. Sobre estas rentas de trabajo, la Corte Constitucional dijo que en el entendido que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación de actividad con la actividad productora de renta podrán tomarse como deducibles. Entonces, a eso hace referencia, digamos que con base en esa sentencia fue que se estableció esta otra opción para depurar la renta en el caso de los trabajadores independientes. Bueno, cuando hablamos de contribuciones a educación, no son los pagos indirectos que representan gastos deducibles para la sociedad. Estamos hablando de los pagos que son destinados a programas o becas de estudio, ya sea total o parcial, que son establecidos por compañías en beneficio de sus empleados. Digamos que eso está muy direccionado a empresas. Empresas que tengan beneficios para sus trabajadores están dentro de esta contribución a la educación. También están los pagos a inversiones dirigidas a programas. Perdónenme. Pagos a inversiones.
Gracias. Dirigidas a programas o centros de atención o estimulación de desarrollo. Ay, otro, perdón. Para menores. Si haces Navidad, se te quitan los estornudos. Sí, sí, señora. Nero. Gracias, lo voy a tener súper presente. Pagos e inversiones dirigidas a programas o centros de atención de estimulación de desarrollo integral para menores de 7 años. Digamos que eso está, también es exclusiva para los menores, para los hijos de los empleados. Y aportes a instituciones de educación básica, primaria, secundaria, digamos que cuyos beneficios sean comunidades en zonas de influencia, ubicada, donde tenga ubicada la compañía, o de pronto donde tenga una sede esa compañía. Para la compañía, ¿qué significa ese ingreso o esa contribución? No integrará la base para prestaciones sociales, es decir, para aportes en seguridad social y aportes para fiscales, y el 100% de ese pago va a ser un gasto deducible. Para el empleado, no tendrá que incluir dentro de su base de aporte a seguridad social ese valor, ni formará tampoco parte para, o sea, no será un ingreso laboral base de retención, ni tampoco es su declaración de renta, es decir, que no es un ingreso para el trabajador. Ahí, Eliana, en esta parte, si no es ingreso para el trabajador, ¿tú cómo lo recomendarías? ¿Que no se incluya como ingreso o que se incluya dentro de los ingresos ordinarios y extraordinarios y se reste como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? Se debe de hacer incluido dentro de los ingresos y luego como exento. Exacto, porque igual debe quedar, porque igual en medios magnéticos las empresas reportan esos valores y en el certificado de ingresos también está reportado, entonces debe ponerse. Ese tiene un renglón en el certificado de ingresos, ¿cierto? Sí, señora, ese iría en otros. Sí, iría en otros. Es que como han venido cambiando, con base en los cambios de las normas, también van cambiando los certificados de ingresos que emiten las compañías, entonces tiene que estar todo como muy armonizado, porque por cruce de información también pueden ubicar personas que no han declarado renta. Exacto. Es que por allí es por donde más han captado las personas que no lo hacen. Exactamente. Bueno, acá hay una depuración para aquellos trabajadores independientes que han contratado más de 2 trabajadores. Entonces, ¿cómo vamos a depurar la renta? Vamos a tener un total de ingresos. A esos ingresos le vamos a restar los no constitutivos de renta. ¿Cuáles son? Los aportes obligatorios a salud y a pensión y los aportes a fondo obligatorio de pensiones, que esos básicamente son, a fondo de pensiones obligatorias no pueden exceder del 25% del ingreso que hablábamos hace un momento. Ahí vamos a atacar un subtotal. A ese subtotal le vamos a restar las rentas exentas. Y esas rentas exentas son los aportes voluntarios a fondos de pensiones y los aportes a cuentas AFC. Y le vamos a restar las deducciones. Esas deducciones, lo que mencionaba hace un momento, los intereses a crédito de vivienda, el ICIN habitacional o los intereses pagados al ICETEX. Entonces, acá este asterisco hace referencia a que la sumatoria de estos dos conceptos no puede superar el 40% de el ingreso, digamos, que establece la norma como ingreso tributario del trabajador. Adicionalmente, podemos restar los costos y deducciones, que esos están asociados a los gastos en los que yo incurrí para generar mi ingreso, para llegar a una renta líquida gravable. Esa sería como la depuración así súper sencilla para una persona, un trabajador independiente que contrata al menos 2 trabajadores. Bueno, este concepto de compensación por servicios personales y el desarrollo de empresa con criterio empresarial ya lo vimos. Y eso era lo que estaba incluido dentro de este. Óyeme, pero no, perdón. Acá tenemos ahora las rentas de pensiones. La renta de pensiones estará constituida por el valor total de la pensión, se le restan los ingresos no constitutivos de renta
y se le resta, y pues obviamente las pensiones en Colombia, siempre y cuando no superen los 35.607.000 pesos, son exentas del impuesto sobre la renta. Entonces, ese es el tema en cuanto a pensiones. Pero les cuento que voy a excusarme un momento porque necesito revisar la presentación. Porque aquí tengo una presentación parcial, pero la presentación la tenía completa. Entonces, ¿hay alguna inquietud que vayamos mirando mientras yo busco la presentación completa? Dale, tranquila, búscala. Listo. Liliana, buenos días, una puntica. Señor. Yo tengo un amigo, o sea, hay una empresa que me está facturando, como yo no tengo, o sea, ya no tengo razón social, me tocó cerrarla por pandemia, pero hay un amigo que me hace facturas, o sea, yo compro a nombre de esa empresa, él le factura a mis clientes y él cobra y ahí le consignan y pues yo le pago a él una comisión, pero pequeñita, como el 5%, le pago el IVA, le cruzo el IVA de la compra y de la venta, pero entonces a él le toca de todas maneras declarar renta por ese movimiento ¿o qué? Declarar renta por ese movimiento. O sea, eso le suma para la renta por el movimiento en bancos y todo. Sí, claro. Claro, porque de todas formas son ingresos de él, ¿no? O sea, él está saliendo, o sea, sale tumbado porque entonces pierde como o sea, tiene que hacerle un 33% a eso. Ahí entraría, no como el 33, sino entraría a depurar su renta de acuerdo con los, pues con la depuración que estábamos mencionando hace un momento, de restar los ingresos no constitutivos de renta, de restar las rentas exentas, las deducciones, toda esa parte entraría a ser pues a formar parte, valga la redundancia, de la depuración de la declaración de renta. Ajá. Ah, listo. Espérame que aquí ya encontré. Pero igual sí le toca pagar algo. Pues ahí sí tocaría, eso sí dependería, digamos, de la depuración o de los, digamos, de cómo sea el movimiento en su año. Posiblemente pueda que tenga que pagar algo, pero seguramente no va a ser tampoco un monto muy alto. Tanta plata, ah, ok. Exacto, como venía diciendo Liliana, allí hay varias cosas que depurar, entonces si él tiene todos los documentos y todo en orden, seguramente no tendría que declarar. Ah, perfecto. ¿Qué Sí, porque pagar por ejemplo, impuestos. le hacen reteica y retefuente, entonces yo le digo, eso es para usted porque eso lo va a cruzar en la renta, entonces yo se lo descuento. Claro. El RETEICA, hay que tener en cuenta que el Reteica. RETEICA es la declaración municipal. Sí, es la de distrital de Bogotá. Sí, exacto. Y la retención hace abonos a la declaración de renta ya a nivel nacional, impuesto Sí. nacional. Cuando es En mayor este como caso sería la retención en la fuente. La retención en la fuente. Dime. ¿Cómo? Eso es cuando uno factura por encima de 1.200.000, algo así. En el ICA, sí. No, en el retefuente. No, retefuente, si es, renta, pues. Si es por servicios, qué pena. Es por comercio y ferretería. Ah, por ventas. La retención la hacen a partir del 2.5%, la base son casi 1 millón de pesos. Ah, ok. Bueno, listo, ya encontré, la encontré. Listo. Entonces, acá vamos a ver, claro que estamos hasta las 10. Si quiere, ¿por qué no hacemos una cosa? Como se supone que esta es la última sesión que vamos a tener, entonces yo quería proponerles lo siguiente. Para no dejar las cosas cortadas, ¿será que podemos tomarnos, no sé, una horita en algún momento de estos días, sea temprano, al final de la tarde, y hacer la otra sesioncilla? Por mí no hay problema. Cuando quieras, prográmale y ojalá. Como no Tampoco sea el tengo jueves. inconveniente. O bien Bueno, temprano o pero bien puede tarde. ser a las tampoco. 7. ¿Puede ser a las 7? ¿A qué hora les queda mejor, a las 7 de la mañana o O de sea, la noche? o bien temprano o bien tarde. Una de dos. Sí, prefiero las 7 de la mañana porque el tema no es para verlo después de las 5 de la tarde. Sí, porque es que lo que tengo pendiente ahorita, o lo que íbamos a empezar a mirar,
es ya tomar el formulario de la declaración de renta e ir mirando renglón por renglón, que me parece que también es importante para todos. Que lo conozcamos Entonces, bien. sí, claro. Y pues es que ahí, Eliana, tenemos la fortuna de tener a Eliana, nuestra contadora de cabecera, que también nos puede ayudar hartísimo. Claro. Claro, ¿Y lo que viernes a yo las 7 les pueda, parece claro. bien? Gracias. Profe, ¿Viernes a las 7 les parece bien? Lo que pasa es que yo a las 7 me queda muy complicado conectarme porque estoy despachando al niño. ¿A qué hora te queda bien? ¿Qué les A parece las el 8. sábado? 7 de la mañana, muy temprano, sábado. ¿Sábado? Sí, a 8 sábado. 8 sábado, ¿les parece? Por mí no hay problema. sí, Jota. Yo no tengo, yo me acomodo lo que sea. Por mí tampoco. ese es el hombre que necesitamos. Claro. Acomoda lo que Pero sea. Lili, Eso, Lili. venga. A Una ver, a ver. Barranquilla. ¡Ey! Nicho le tocó ¿De dónde? Nito le tocó dividirse en 4 porque Lili, todas- pero le tienes que Mucho gusto. avisar ¿cómo es que se llama? A Angie para que te dejen usar este link. no, pues es que no O sé. armamos un meet, o armamos Yo un estaba meet. pensando en Sí. hacer lo siguiente, en proponerles, pues hacer un grupo de nosotros Sí, y hacer un armamos link un para link por para esa Google. reunión. Perfecto, yo me encargo de decirle a Ana María y a Carmen. Sí, Sí. Oye, entonces, ¿y Carmen qué le pasó? No, Carmen tenía una cita médica con la hija y para Carmen es muy difícil los viernes porque los viernes hace producción, entonces me parece perfecto el sábado. ok, Bueno. perfecto, ¿no? Entonces, súper, entonces quedamos para el sábado. Y Entonces entonces tú lo nos que mandas el link. yo hago, sí, yo ahorita creo el grupo pues para incluirnos a Perfecto. todos ¿Lo vas a hacer Perfecto. por Zoom o por Meet? por Zoom. Ah, bueno, Perfecto. listo, vale. Bueno, vale. Y Listo. entonces Y quedamos ahí sábado, en ese, 8 de la Lili, mañana. Señora, Lili, señora. y otra cosa que quería que le añadieras a esa partecita. Sí, Como tú sabes que nosotros vamos a hacer contrataciones, sí. ¿verdad? Entonces, que le metieras un poquito de eso, o sea, como que Ya lo vimos. un ejemplo, no, sí, pero lo que yo digo es un ejemplo de la contratación de una persona para uno revisar. Por ejemplo, tú nos hablaste de que el independiente tiene que pagar el 40% sobre ese tema y hay un ejercicio ahí, sería bueno hacer, repetir ese ejercicio y mirar el tema de la contratación como tal, que tú quedaste a mandarnos como un modelo de contratación para servicios. Ah, el modelo de contrato de prestación de servicios. Sí. Listo. Claro. Nos Lo que vemos el sea sábado. El de necesario. confidencialidad. El de El confidencialidad. acuerdo. Ay, sí, yo estoy de mora con ustedes. No, mejor dicho, a mí me van a echar. Me van a echar porque soy muy incumplida. No, muy ocupada. Entonces nos vemos el sábado. El Listo. sábado a las 8, compañero. Sábado, Lili, 8 de la muchas mañana. gracias. Bueno. Excelente todo, muy amable. Bueno, Ay, bueno. Descansen, felices gracias, Que les fiestas, sirva todo lo que lloren más mucho. Queridas con todo compañeras, gusto. que estén bien. Igual, Bueno, igual. un abrazo. Feliz día de las velitas. Chao, María Beatriz, chao, Chao, Eliana. Chao. chao. Ojo con Chao, los incendios por Mónica. ahí quemando velas. Por favor. Chao. Chao, que estén bien.